¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad. Oigan, pues vaya situación la que se vivió el día de ayer, el viernes por la noche, en el Estadio Caliente, en donde hubo primero una riña entre un grupo de aficionados de las Chivas y de los Xolos, y después la ejecución de uno de los participantes a quienes le dispararon en la cabeza. Por supuesto que son varias aristas las que se tienen que analizar en torno a esta violencia que se vive alrededor del fútbol. Más allá de si la Federación Mexicana de Fútbol sanciona o no, que debería de vetar definitivamente este estadio. Ya dijo que inició una investigación de oficio. Y yo le puedo garantizar, ¿no? Le puedo garantizar, igual y me equivoco, y en cuanto estemos platicando aquí, la Federación ya tomó otra decisión, pero para mí, por antecedentes, no va a vetar a nadie. Así de sencillo. De entrada, porque a la federación lo último que le interesa es la seguridad del aficionado. Ese solamente es un rollo del comisionado Juan Carlos Rodríguez, a quien apodan la bomba, y que en realidad es una broma como comisionado. Porque si tú ostentas un cargo de esta naturaleza, ¿no? Tienes independencia en la toma de las decisiones, tienes un control de lo que pasa. Eres tú en muchas ocasiones la última palabra, incluso sobre los dueños de los equipos. Porque a final de cuentas quisieron hacer ese paralelismo con lo que pasa en la NFL o lo que pasa en la Major League de béisbol, ¿no? Pero la realidad es que Juan Carlos Rodríguez es un empleado de Televisa y como empleado de Televisa se somete a los designios de Emilio Azcárraga. Y por lo tanto, la gente de Grupo Caliente, que tiene desde mi punto de vista, una presencia perniciosa en el fútbol en muchos sentidos, ya de entrada por la familia que es dueña de Grupo Caliente. Los Hank no son personajes políticos y socialmente muy recomendables. Yo sé que un hijo no tiene por qué cargar con las responsabilidades de un padre. Lo hemos hablado en otras ocasiones con personajes de la política como Altagracia Gómez o el propio Mar García Harfuch, ¿no? Que insisto, para que luego no me digan que uno se echa para atrás. Yo no estoy de acuerdo con Harfuch, pero bueno, eso es aparte, es otro tema. Nada más me gustaría ponerlo sobre la mesa. De acuerdo, pero el comportamiento que tiene el club de los Xolos de Tijuana, de por sí ya es un comportamiento que llama mucho a la sospecha, al cuestionamiento, ¿no? El estar respaldado por una casa de apuestas, ¿quién nos garantiza que esa casa de apuestas no se involucra más allá de la publicidad? No presiona para que haya resultados a favor precisamente de la misma. No manipula jugadores. Tiene dos equipos de fútbol. Tiene un grupo de jugadores que depende su plato de comida de esa casa de apuestas. ¿Cuál es el límite? ¿Qué límite ha puesto la Federación Mexicana de Fútbol al respecto? Solamente la fe. La fe en una familia que se ha caracterizado toda su vida por hacer trampa, ya sea para ganar una elección, ya sea para burlar la ley, o ya sea para quedarse con los terrenos en donde se asienta este estadio y en donde se asienta la casa de apuestas. Entonces, difícilmente la Federación Mexicana de Fútbol va a vetar el Estadio Caliente cuando es su principal patrocinador. Y esto nos lleva a los intereses que hay detrás del fútbol mexicano. Intereses que son un reflejo de un sistema político de derecha fracasado en todos los aspectos. Un sistema elitista en donde los más poderosos son los que controlan absolutamente todo y el resto tiene que soportarlo, tiene que plegarse a los designios precisamente de una, dos, tres cabezas, tal vez por ahí, que de repente entran en pugna, en la clásica pelea de élites, ¿no? Pero que no pasa de algunos rasguños porque al final el negocio es para todos. Y la violencia es reflejo precisamente de ese tipo de podredumbre. De entrada, porque hay gente armada. ¿Quién fue la persona que disparó en contra de este hombre? Entró al estadio armada, salió, fue a su coche y sacó un arma de fuego. Tijuana es uno de los lugares en donde con mayor facilidad se compran armas en nuestro país, por la frontera con los Estados Unidos, por la presencia de grupos criminales, pero también por la corrupción, la profunda corrupción de autoridades municipales y así como también federales, quienes durante décadas en realidad, con sus honrosas excepciones por supuesto, han sido sicarios con placa. Han sido personajes
que responden a los intereses del crimen organizado y que han normalizado la conducta criminal en una sociedad. Porque lo que estamos viendo es la normalización, una, de que un hombre traiga una pistola y de que le dispare a alguien. Esto tendría que ser un escándalo, pero muy probablemente la federación diga que como se dio fuera del estadio, ya no es su responsabilidad, aun cuando está en el estacionamiento del estadio. Y sin embargo sí lo es porque el automóvil de la persona que recogió el arma estaba en el estacionamiento del estadio. Nadie revisa. ¿Por qué no se revisa? Si viven en un entorno de la misma violencia, porque es normal. Nadie notó lo que pasaba al interior. ¿Por qué no pusieron orden de inmediato y dejaron que estas personas se golpearan el tiempo que fuera posible? Lo decíamos el otro día. Las barras bravas son parte de un crimen organizado, son parte de actividades delictivas, juegan un papel de grupos de choque en muchas regiones de este país. Hay gente en su interior que vende droga y que traslada muchas rivalidades a las tribunas. En este caso en concreto, todo parece indicar que era un grupo de personas que se calentó por el partido y comenzaron a pelearse, pero que una de ellas tenía un arma y consideró que así tenía que resolver un problema, es decir, la violencia como solución de nuestros problemas, que ese es el gran legado sangriento de Felipe Calderón. Mucha gente me dice, Jesús, ¿por qué le tiras tanto a Calderón? Porque es la verdad, Calderón militarizó al crimen organizado, Calderón criminalizó a la población, Calderón convirtió este país en una violencia constante, pero sobre todo fomentó la cultura de la violencia, la legitimó, la normalizó, que son hechos brutales, todo con tal de cumplir con los caprichos y expectativas de un gobierno extranjero. Por eso es que yo responsabilizo mucho a Calderón de todo este clima de violencia en la cual crecieron sociedades enteras. Es cierto que antes de Calderón no se dio los hechos de mayor violencia con la presencia de los hermanos Arellano Félix, ¿no? Que fue una época que empezó antes de Calderón. Eso es un hecho innegable. Este es el caso del asesinato al cardenal Posadas Ocampo, que en realidad yo nunca he creído que hayan sido los Arellano ni el Chapo. Eso fue un asunto del gobierno de Salinas. Pero el punto ahí, ¿cuál es? Ya existían, por supuesto, los Arellano. Pero cuando entra Calderón, el cártel de Tijuana seguía existiendo. Ya no con la fuerza de los Arellano, porque habían sido detenidos en la época de Fox, particularmente Benjamín Arellano, Eduardo Arellano Félix, pero todavía estaba libre Nedina Arellano, una mujer que era parte esencial del manejo de ese grupo criminal y jugó un papel en la violencia y germinó a sicarios en años antes por la pobreza de Tijuana, por la normalización de la violencia de Tijuana. Muchos de los sicarios que estaban presentes en la época de Calderón crecieron, nacieron en las épocas de Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox. Entonces, hablamos que hay un vínculo siempre que se explota a final de cuentas cuando está la violencia como una especie de estructura. Y en el fútbol mexicano lo único que importa es el dinero como toda sociedad neoliberal de derecha. Lo que importa es el dinero. No importa garantizar la seguridad, no importa garantizar la tranquilidad de las personas. Importa explotar hasta la saciedad un producto. Vea usted si no, despiden a Jaime Lozano, técnico de la selección nacional, o él renuncia, como usted quiera, el orden de de los factores no altera el producto. A lo que yo voy es que a final de cuentas se va a Lozano, ¿no? ¿Y a quién traen? A Javier Aguirre. Javier Aguirre, quien ha sido un hombre muy exitoso, ¿no? Como un técnico de rescate, es decir, un técnico que trabaja bien con equipos chicos, ¿no? A final de cuentas. No lo digo de manera peyorativa, lo digo de manera descriptiva. Y tiene buenos resultados y los lleva a buscar logros que en un principio nadie piensa que pueda alcanzar con el Osasuna o con el Mallorca y demás. Ha dirigido al Atlético de Madrid, lo regresó a competencias europeas, pero no alcanzó el nivel que alcanzó el Cholo Simeone, por ejemplo. Y aquí nos topamos, por supuesto, con este personaje que es parte del sistema. ¿Por qué Javier Aguirre regresa otra vez a dirigir a la selección nacional? Ofertas de trabajo no le faltan, pero regresa porque él es parte de un sistema que está hecho para perpetuar la mediocridad del fútbol mexicano, para no cambiar nada.
Si el fútbol mexicano quisiera cambiar en un momento dado, debería llevar a cabo acciones que han sido tan repetidas por los verdaderos analistas y verdaderos expertos que hasta se vuelve ya un mantra. Regresar el ascenso y el descenso, trabajar con fuerzas básicas, disminuir el número de extranjeros, pero eso no lo quieren hacer porque no les genera dinero, todo lo contrario. Ajá, porque no tienen visión a largo plazo. Y es que el empresario mexicano, ese nivel de empresario, no es estadista. Se los decía el otro día con Ricardo Salinas Pliego, no son gente que puedas pensar genial, con visión, no, no son, son gente que busca ganancias inmediatas y eso te habla de sus propias limitaciones como empresarios. Entonces, cuando hablan de fútbol, no piensan en invertir $500,000 en la formación de un chico, ¿no? Para desarrollarlo y después vender su carta en unos 6 7 millones de dólares con sus honrosas excepciones, como el caso de Pachuca, sino que buscan traer un extranjero que supuestamente les deje de inmediato una ganancia, pero a la vez es ganancia para todos porque hay promotores involucrados. Entonces, nos habla de una forma de ejercer el poder por parte de estos empresarios que son los mismos, insisto, que están metidos en la economía de nuestro país y que han buscado socavar en muchas ocasiones lo que son las mejores, las mejoras laborales. Vea usted cómo tiene el futbolista. Están muy bien pagados, pero sin ningún tipo de derechos, ¿no? Y que al igual que en la vida cotidiana, esos empresarios creen que tienen el poder de faltarle al respeto a la ciudadanía, de mentirle a la ciudadanía, de imponerle sus condiciones a la ciudadanía, como pasa en el fútbol. La ciudadanía no les importa el boleto que compran. Lamentablemente estamos ante un escenario en el cual el fútbol mexicano, sus dueños, cada día se parecen más y más y más, o más bien dicho, representan más y más y más, ¿no? A ese enorme fracaso que fue el gobierno neoliberal. Y por eso la selección mexicana de fútbol es un fracaso. Y por eso lo hemos dicho, así como se emancipó el país con un voto contra el neoliberalismo, la gente debe emanciparse del fútbol, dejándolo de consumir cómo lo hace para beneficio precisamente de esta oligarquía y exigirles, por supuesto, que cambien. ¿No les parece? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Ya lo sabe, échenos el super chat, échenos el super gracias. Únanse al canal, ahora empecé de atrás para adelante. Suscríbanse si son ustedes tan amables. Denle a la notificación de YouTube, a la notificación del canal y por supuesto, ya lo saben, comenten, compartan, likeen y suscríbanse. Como siempre un gusto, como siempre un placer.